Señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo está usted? Saludo muy especial para sus compañeros de trabajo y todos los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Rendón, recibe usted el departamento en una difícil situación de orden público y de seguridad, especialmente en el norte de Antioquia. Cuéntenos qué está sucediendo y si ya pudo hacer usted el empalme debido con las autoridades que dejan para saber exactamente qué pasa en Antioquia. ¿Qué pasa, doctor Rendón? Bueno, lo que pasa, doctor Fernando, es consecuencia de esa contemporización en la que infortunadamente se ha embarcado el gobierno nacional con los criminales de distinta pelambre, donde no hace más que envalentonarlos y de paso con las treguas que firma con algunos de ellos, pues prácticamente deja maniatados a nuestra fuerza pública. Nosotros no vamos a dejar en orfandad como consecuencia esas acciones a la población y vamos a apelar al valor, a la mística que quedan muchos soldados y policías de Colombia acantonados aquí en Antioquia que no saben hacer otra cosa distinta que proteger a los ciudadanos y combatir el crimen y el delito. El gobierno sigue en su embeleco de la paz total, pero nosotros vamos a apelar al corazón de nuestros soldados y policías para producir resultados en contra de la criminalidad. Esperemos que con éxito, ¿no? Porque lo que se juega es la suerte de Antioquia. Antioquia no puede Así soportar es. estos extremos de violencia. Todos los días hay noticias dolorosísimas en materia de orden público. A propósito de orden público y de una región supremamente conflictiva, ¿qué pasa con Hidroituango? ¿Cómo va ese proyecto, doctor Rendón? Bueno, ese es un proyecto importantísimo, no solo para la estabilidad energética del país, para las finanzas mismas de EPM, el departamento. Nosotros recibimos el 7 de diciembre del año pasado la noticia de la definición del laudo arbitral que, palabras más, palabras menos, obliga a EPM a pagarle a la sociedad de Hidroituango una cifra cercana a los 400.000 millones de pesos y estamos esperando tener un diálogo con toda la Junta de PM y por supuesto con las mismas directivas en cabeza del doctor Federico para ver cómo puede irse aterrizando el pago de esos recursos que serán muy importantes no solo para la sociedad, sino para el mismo departamento de Antioquia. Allí digamos que hay unas definiciones de mercado muy importantes tenerlas en cuenta. Por ejemplo, en el contrato BOMT, que fue el que se definió para construir la hidroeléctrica, se pactó un precio de energía de generación kilovatio hora de 100 pesos. Pero hoy la realidad del mercado es que ese precio está 3 veces superior, incluso las mismas facturas de energía a los ciudadanos, en los mismos contratos a futuro que hace EPM. Entonces, la discusión es que sí, Hidroituango ha terminado costando 2 veces y media, 3 veces más su presupuesto inicial, pero el precio de energía al que se vende en el componente de generación también está 3 veces arriba. Luego, allí hay un margen de discusión técnico y con mucho rigor para que Hidroituango muy rápidamente pague los sobrecostos en los que ha tenido que incurrir, pero también empiece a entregarle recursos a sus socios, que son EPM y el departamento de Antioquia. De manera que en últimas es un conflicto jurídico entre ellos mismos, el departamento de Antioquia e Hidroituango, ¿no? Es un conflicto que hoy hay entre el departamento, que es el socio mayoritario de Hidroituango, y EPM, que es el socio también importante y además es el constructor. Ahora, esas discusiones tienen que darse en el margen de la cordialidad que ha caracterizado al gobierno de Medellín con el nuestro, muy lejos de lo que fue ese odio que le tocó vivir al doctor Federico, con quien tenía al frente en épocas pasadas, y también muy lejos de la pasividad del gobierno anterior, frente a un gobierno muy mezquino, que era el que tenía la ciudad de Medellín. Entonces,
aquí hay no solo cordialidad, sino que hay insumos técnicos para dar una discusión en favor de EPM y, por supuesto, de todos los antioqueños. ¿Le interesa a todo el país saber cómo va el montaje y el funcionamiento de las turbinas que están pendientes de iniciar su operación en Hidroituango? ¿Cómo va eso, gobernador? ¿Cuántas turbinas están instaladas? ¿Cuánta energía se está produciendo y cuántas turbinas se van a montar y cuándo? Bueno, ya hay dos turbinas en pleno funcionamiento, hay otras dos que entraron en operación el año inmediatamente anterior, es decir, que en total hay cuatro, digamos, generando recursos, y hay un contrato pues que fue bastante cuestionado en el periodo inmediatamente anterior, porque finalmente terminó entregándose a un único proponente de una firma china para construir las otras y poner en funcionamiento las otras cuatro turbinas. Esas están generando más de 1.200 kilovatios las que están en funcionamiento, y bueno, se espera que ese contrato que ya se definió pues pueda llevarse a cabo con toda la interventoría rigurosa del caso, pero sí generó algunas dificultades e inquietantes el que solo hubiese concurrido allí un único proponente, y está ya en manos de EPM buscar que ese contratista pues lleve a feliz término la obra que tanto espera Colombia y el departamento. Pues es que serían otro 1.200.000 kilovatios hora lo que está pendiente de ponerse a funcionar en Hidroituango, gobernador. Así es, que digamos la no entrada en operación de Hidroituango a plenitud, digamos, es parte de lo que también tiene en aprietos el precio de generación en toda Colombia. Hidroituango, por eso es tan relevante la puesta en marcha de su totalidad para la estabilidad energética del país, para que los precios de generación de energía sean unos más competitivos, y también, por supuesto, para que las finanzas de Antioquia sean unas un poco más robustas, que le permitan al departamento atender las necesidades de la gente y las exigencias del territorio. Bueno, ¿y esas turbinas, las cuatro que faltan, físicamente ya están en Colombia o todavía no han sido importadas al país? No, señor, apenas el contrato del año pasado se firmó y deben estar en el trámite de importación y de puesta en marcha de las mismas. Una firma china, pero Así es. las turbinas son las de la misma marca y de las mismas características de las que ya están funcionando. Pues no tengo ese detalle técnico, pero deberían ser compatibles para las economías de escala propias de mantenimiento y operación de ese tipo de equipamientos. Bueno, doctor Rendón, ¿lo recibe usted la vida con la noticia terrible de lo que ocurrió en la carretera entre Medellín y Quibdó? ¿Se sabe finalmente cuántos fueron los muertos y cuál es la capacidad técnica que está desplazada para recuperar esa carretera? ¿Qué nos cuenta usted sobre semejante tragedia, doctor Rendón? Pues ese es el nombre, doctor Fernando, una tragedia. Nosotros supimos desde el viernes en la tarde, inmediatamente habilitamos todo lo que era menester habilitar desde el punto de vista de rehabilitación de la vía, atención de los heridos y de evacuación de las personas que infortunadamente habían perdido la vida allí. Estuvimos en plena comunicación desde muy temprano en la tarde con la gobernadora de Córdoba, y finalmente hasta el sábado que apareció el gobierno nacional, pues estuvimos colaborando, y ya ellos el sábado tomaron, digamos, el mando de la operación de rescate, pero ya pues Antioquia había concurrido con todo lo que había estado a su alcance para ayudar al departamento vecino del Chocó. ¿Esa es una carretera nacional? Esa es una carretera nacional, sí, señor. Bueno, esperamos, el último dato que teníamos era de 37 muertos, que significa una de las mayores tragedias. 36 anunciaba anoche la gobernadora de Córdoba, sí, señor. ¿De Córdoba o de Chocó? De Chocó, perdón, de Chocó.
36 muertos y muchísimos heridos que están siendo atendidos, suponemos. ¿Hay algún Sí, estimativo de cuándo se podrá recuperar esa carretera después de semejantes derrumbes pavorosos que hemos visto? no tengo el reporte, doctor Fernando, pero digamos que a nosotros nos toca tener un trabajo exhaustivo permanente de prevención sobre las vías. Buena parte de las vías en una topografía tan quebrada como la que reviste en el departamento de Antioquia exige una mirada permanente porque fueron caminos de herradura que se fueron consolidando como vías que no tienen las especificaciones técnicas requeridas, que se le metieron a las montañas, que no tienen los túneles ni los viaductos. Entonces, esto es un tema de todos los días y esa etapa preventiva hay que sintonizarla con lo que es esa realidad topográfica y de construcción de las vías que hoy tenemos. Las únicas vías de buenas especificaciones son las vías de cuarta generación o autopistas de la montaña que nosotros llamamos aquí cariñosamente, que se concibieron en el mandato del presidente Uribe y que incluso pues este gobierno no quiere ayudarnos a terminar cuando faltan realmente metros para poner en funcionamiento esos tramos viales que habrán de no solo mejorar sustancialmente la competitividad del departamento, sino también de conectar a todo el suroccidente colombiano con el puerto más próximo que podrían tener en el Caribe, que es en el nuestro. Ahí hay faltantes por 3 billones de pesos y bueno, tendremos que avanzar por cuenta propia si el gobierno nacional decide definitivamente no poner los recursos allí, pero será nuestra obligación terminarlas. Bueno, pero usted nos está dando una noticia dramática. El gobierno no quiere terminar unas vías que son de semejante importancia para todo el occidente colombiano. Yo estoy pensando como Sí, manizaleño. Nuestro puerto de salida es el de Turbo y muchos manizaleños se han ido a trabajar en esa zona del Darién. Entonces, esa carretera es fundamental, gobernador. así es, doctor Fernando, culminar los Pacíficos y Mar 1, Mar 2 y la nueva conexión a la costa atlántica, que ya no es por el norte de Antioquia, sino por el nordeste, implica apropiar recursos del orden de los 3 billones de pesos, recursos que el gobierno ha sido renuente pues como apropiar. Nosotros estamos ya prácticamente definiendo los últimos detalles de un proyecto de ley. Esperamos socializarlo con la bancada antioqueña para llevarlo al Congreso, de tal suerte que esos contratos de concesión hoy vigente puedan adicionarse en tiempo hasta en un 50%. Hoy tienen un techo por la ley de concesiones establecido en el 20% de su temporalidad y entonces de esa manera se podría habilitar el cierre financiero de estos proyectos sin que concurra peso alguno el presupuesto general de la nación y también podríamos, en medio de la incertidumbre que genera el mismo gobierno nacional, situar el esquema de concesiones en Colombia hacia uno más parecido de lo que acontece en otras latitudes. Esas vías que tienen una vida útil de 70 o más años tienen periodos de explotación de 25 años. Hay que llevarlo siquiera 50 años, como acontece en otros países, y yo creo que eso permitiría la llegada de más inversión privada, no solo para este caso, resolver este caso puntual, sino para otros proyectos importantes viales y férreos incluso. Bueno, gobernador, tiene usted entre manos unos problemas muy delicados, el problema de orden público que es definitivo para toda Antioquia y para el país, el problema de la comunicación vial, que, que Antioquia es también punto central para la comunicación con el Océano Atlántico y todas estas dificultades que se presentan todavía en Hidroituango y que tienen que ser resueltas. Muchos otros temas tendrá usted entre manos. Estos son los temas fundamentales. Y por lo demás, ¿cómo encuentra el departamento? ¿Cómo estuvo la cosechita cafetera que es tan importante para el sur? Pues, doctor Fernando, el tema cafetero, fíjese usted que las regiones cafeteras nuestras son unas que tienen
una vitalidad económica muy superior a lo que acontece en otras regiones del mismo departamento. Obviamente, en las actuales circunstancias, el gremio está muy afectado por la cotización del café, por la misma cotización del tipo de cambio, pero al margen de eso, nosotros tenemos hoy que resolver un problema que se ha ido generando infortunadamente sobre el microtráfico en la zona cafetera del departamento. Eh, es muy triste hoy decir que buena parte de lo que acontece en materia de violencia homicida en las zonas cafeteras de Antioquia del país está articulado al consumo de drogas entre los mismos recolectores, y allí tenemos que hacer un trabajo muy importante por cuenta de la inteligencia, de la policía judicial, para desarticular esos expendios de droga que se enquistan al labrado incluso en las mismas temporadas de recolección. Entonces tenemos que volver a poner en términos coloridos y bonitos, no solo para los ingresos y la economía de las zonas cafeteras, lo que representaba la cosecha, y espantar de una vez por todas las cosas negativas que han venido de cuenta del microtráfico en esas mismas temporadas. Como decía el más grande de los antioqueños, Álvaro Uribe Vélez, la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. No hay duda ninguna, y lo que llaman el microtráfico no es otra cosa que la expresión de la explotación de cocaína que llega a todos los pueblos de Colombia, lamentablemente, y estamos pues en conversaciones con el ELN, en conversaciones con las FARC, pero de la droga no se dice una sola palabra, y ese es el corazón del conflicto, de la tragedia, de la desgracia de los colombianos. Lo que llamamos el microtráfico, que está empezando por envenenar a nuestra juventud y por destruirla. Señor gobernador, cuánto agradecemos su participación en la Hora de la Verdad y esperamos que nos siga favoreciendo con sus puntos de vista sobre estos temas tan importantes para Antioquia, que lo son al mismo tiempo para toda Colombia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Fernando. Feliz día. Bueno, señores, oían al gobernador de Antioquia, ¿no? Andrés Julián Rendón. El problema del microtráfico, el problema de la inseguridad que proviene obviamente de la explotación y de el traslado de la cocaína hacia todos los municipios de Antioquia y de Colombia, el problema de Hidroituango. Ojalá pues estos chinos que se ganaron una licitación muy rara